Encuéntranos en Facebook como elenfoque.com.co. Dale me gusta a nuestra página y síguenos para que se activen las notificaciones de nuestras publicaciones y así estés conectado con lo que acontece en Barrancabermeja y la región. Somos elenfoque.com.co. Información, análisis y opinión. Continuamos y esta vez con la presencia del alcalde electo de Barrancabermeja, el abogado Alfonso El Has Manrique, joven profesional, que con una votación, la primera votación en la historia política de Barrancabermeja, sin duda más de 55 razones para gobernar bien. Doctor Alfonso El Has, bienvenido. Muchas gracias a toda la mesa de trabajo y muchas gracias a todos los barranqueños por darme esta oportunidad. ¿Cómo le fue el día de ayer, ya después de haber celebrado el domingo con tanta gente que vimos rodeándolo después de que se conocieran los resultados, doctor Alfonso? Pues muy tranquilo, la verdad, acudiendo a los medios de comunicación que nos invitaron para dar declaraciones. Estuve un rato en el SENA también, pues revisando todo el proceso del escrutinio y atendiendo pues a temas familiares también. Entonces ya pues muy aterrizado y buscando tiempo también para pensar. El tema de la familia fue fundamental en su trabajo, en su carrera hacia la primera silla administrativa del municipio, ¿no? Sí, siempre lo ha sido en mi vida. Lo que reconozco desde niño es el ámbito de la familia como un lugar de reflexión, de análisis, de toma de decisiones en muchos sentidos, de proyección incluso política, porque fue mi padre quien ha sido mi influencia política y ha marcado mi visión regional de consolidación de Barrancabermeja como capital del Magdalena Medio, que ha sido, digamos, la parte transversal a todo lo que he pensado alrededor de la política. Y obviamente hoy mis hijos y mi esposa, mi fortaleza también para enfrentar eso, porque es duro, porque es un escenario de dificultades también. Doctor Alfonso, la votación, el escrutinio final pues de estas elecciones del domingo lo dejaron a usted con 55.815 votos. ¿En algún momento, previo a todo ese trabajo que se hacía en medio de su campaña, pensaron en esa cifra o en una cifra cercana? Sí, bastante, lo pensamos bastante. Teníamos el estudio continuo de lo que venía sucediendo alrededor de las encuestas internas que teníamos nosotros acceso, y desde hace unos 30 días más o menos ya nos estábamos acercando al 50%, y ya estábamos viendo el tema. De hecho, en una de los estudios nos marcó el final, el 48%, y del 47.46. Doctor Alfonso, alcalde elegido, para ¿usted cree que fue clave la estrategia de comunicación? Sí, yo creo que todo lo que enviamos no iba como una campaña política tradicional, digamos que el envío, digamos, de un mensaje que además es el que salía del corazón, que es el mensaje de ciudad. No lo dejamos escondido a un lado, sino lo dejamos de frente, incluso reemplazando hasta mi propio nombre en la mayoría de recursos de campaña, y creo que hay un clic de la ciudad con todo el proceso de la campaña. ¿Cuál cree usted que fue el gran acierto dentro de su campaña que le permitió lograr la alcaldía de Barrancabermeja, doctor Alfonso El Has? Primero, más de 20 años de trabajo. Creo que cuando usted deja unos cimientos sólidos, ese proceso para mí siempre fue muy real. Cuando usted hace una transformación de vida, como le hice yo en el nororiente de Barrancabermeja, eso queda ahí, eso no se pierde, y más cuando al día de hoy sigue funcionando y los niños de todos estos años que hoy son adultos, y yo iba a tantos lugares y me decían los jóvenes, es que yo sé de qué habla usted, porque es que yo fui a la ludoteca que usted hizo cuando yo estaba en el colegio y a mí me llevaron allá y hoy yo voy a votar por usted por eso. O las mamás,
o los miles de usuarios de la comisaría de familia que se construyó, o los cientos de restaurantes con los que trabajé, o toda la organización de pescadores con las que hemos venido trabajando durante años, o las 6 ferias de la construcción donde tuvimos mínimo en cada una más de 20.000 personas, o los foros de logística, o el trabajo en la radio de 20 años. O sea, esos cimientos estaban ahí y estaban sólidos porque, pues, hombre, si usted va todos los días al comercio a trabajar, va todos los días y todos los días estás en contacto y estás construyendo, pues eso ya era un piso fuerte. Lo segundo, pues la campaña como tal es una campaña montada en un esfuerzo, entre comillas de esfuerzo, porque yo la disfruté muchísimo, pero lo digo por la parte física, porque fue exigente. Todos los días caminaba 10 kilómetros, 12 kilómetros, era lo que nos marcaba el celular. Tiene una aplicación de pasos y de kilómetros, entonces yo alcancé a hacer casi 135 barrios. En un día caminaba 3 barrios, 4 barrios, pero caminado es cuadra por cuadra. ¿Bajó de peso? 14 kilos. Y todo ese contacto personal fue real. Entonces aquí estamos hablando, claro, el marketing apoya muchísimo, pero eso estaba sustentado en un trabajo de vida y en un ejercicio de campaña real con la gente. Pero no hay que desconocer el jingle. El jingle fue pegajoso, los niños, los jóvenes, los adultos lo cantaban. Uno se montaba en un transporte público en buseta y alguien iba cantando el jingle sin que estuviese sonando en ningún medio de comunicación. El jingle fue pegajoso, eso también influyó bastante. El jingle nunca fue hecho realmente para los niños, y lo que pasó con los niños fue una cosa impresionante, porque ya los últimos 30 días los papás me escribían de todas partes: hágame un video para mi hijo, los niños cantándolos en los colegios, bueno, muchas circunstancias, pero yo creo que es lo mismo, es que todas las piezas llevaban lo que yo conozco de la ciudad, llevaban ese elemento de sentido de pertenencia claro, que lo que había que era que echarle agüita un poquito, y es lo que vamos a hacer en la alcaldía. Tomar toda esa fuerza que tiene el hecho de ser barranqueño, de querer la ciudad, de sentir yo aquí me quedo, y vamos a ponerlo en uso de un fin para toda la ciudad. Y a eso es que vamos nosotros ahora a hacerlo desde el mismo comité de empalme, que vamos a hacerlo muy amplio para que participe la ciudad, como va a ser el plan de desarrollo, como va a ser el gobierno y como mi llamado a la unión de Barrancabermeja. Ayer estaba con el señor obispo y le decía: monseñor, aquí se nos acabaron los espacios donde discutíamos la ciudad. Cuando nacieron los encuentros yariguíes, nacieron porque él me enseñó algo llamado la cultura de la conversación, que es un elemento fundamental en las sociedades, digamos, que han avanzado. Y nuestro último escenario fue el gran acuerdo social, que fue, desafortunadamente, terminó siendo una conversación de élites, porque eran 6, ¿no? Necesitamos es una conversación de la gente de la ciudad, y necesitamos crear un escenario superior incluso al de la alcaldía, para que la gente colectivamente tenga un libreto de Barrancabermeja y lo defienda y lo saque adelante, y eso tiene que incluso superar esta alcaldía. Y siento que estamos en ese momento, por eso la campaña fue exitosa también en esos elementos, porque aparte del ritmo, que era chévere, eso, hay un mensaje de fondo. Una vez me mandaron un video y era una niña diciéndole a la mamá, la hija de una amiga, diciéndome: mamá, ¿es cierto que Barrancabermeja va a volver a florecer? Y a mí eso, vea, yo lo tengo acá, y eso es lo que yo sentí cuando escribimos la letra. Doctor Alfonso, días antes al domingo, viernes o sábado, se generó un comunicado de parlamentarios de su partido que se distanciaban de su candidatura: David Racero, María Pizarro y Gustavo Bolívar, que no son como tal del partido, sino de una lista. Sí. ¿Qué le respondería hoy a ellos, ya que es alcalde electo y que la Barranca le dio estos votos? No cambia mucho el tema que haya ganado o haya perdido una elección. Lo que quiero hacer es, obviamente, llevarles a ellos, a la gente de Pares también, y a cualquier otro que tenga cualquier duda frente a quién es Alfonso El Hach, porque sé que también los han contaminado muchísimo, a llevarles la información correcta
de las cosas. Aquí, como lo hice en una rueda de prensa, también voy a ir a llevarle y decirles, vea, la Fiscalía dijo esto en su momento, este soy yo, esto es lo que he venido haciendo. Usted puede creer que fue mi padre y yo participando como joven, pero lo hice de manera muy activa, donde se dio los cimientos del Polo Democrático Alternativo en el año 96, cuando se hizo el Bloque Democrático Regional. Aquí nació el Polo en Barrancabermeja, en esa lista que organizamos con Jorge Santos, con Marcelo, que fueron las primeras cabezas del Polo donde se organizó. Hemos hecho un trabajo de toda la vida en eso, y un día en el barrio 1 de Mayo, dentro de las 20.000 fotos que me tomé con la gente en la calle, apareció un muchacho que al día de hoy no sabemos quién es, porque la misma Fiscalía dijo eso, y si lo fuera tampoco, ya había terminado todo el proceso de desmovilización. Una de 20.000 fotos en la calle, en un evento público del médico Aguilar, que todo el mundo lo conoce, que tiene su consultorio hace 50 años en el comercio, y era el conductor de él. Entonces dijeron, no, yo tengo una alianza con los paramilitares, porque en un segundo un muchacho me abrazó, se tomó una foto y yo seguí derecho. Y con eso han querido hacer fiesta conmigo. ¿Pero en qué quedó esa investigación? Porque yo recuerdo, doctor Alfonso... Primero, en que no hubo investigación. Primero, en que hubo una denuncia, en que se revisaron todos los elementos de eso, y que la Fiscalía dijo, ay, no hay mérito para abrir ninguna investigación, porque si incluso lo fuera, si hubiera sido desmovilizado, en ese tiempo ya había terminado el proceso y hubiera sido un desmovilizado más de los 20.000 que habían en Barrancabermeja, en Colombia. Y tenía él, tanto él como yo, cualquier derecho político de hacerlo. ¿Usted cree que esa parte de campaña negra, y obviamente como el punto fuerte que siempre utilizaban para referirse a ustedes, era ese tema en especial, esa denuncia, terminó favoreciendo? Pues por supuesto, esa fue la cereza que le puso al postre el proceso. Desde el debate del TRO, todos los números se dispararon, todos los números. Eso fue, entre más ataque, más crecíamos. En la primera semana crecimos 6 puntos y los demás bajaron. Yo subí casi 15 puntos después de ese debate en las siguientes 2 semanas. Nos estaban haciendo un favor todos los días. Doctor, incluso el mismo domingo. ¿Usted cree que la gente, el mismo domingo llegaban mensajes? La gente no es estúpida. Cuando usted trata a la gente de estúpida, eso es lo que pasa. El mismo domingo llegaban mensajes diciendo que... El maíz, imagínate, ¿qué causó eso faltando unas horas? ¿Qué puede leer un ciudadano? Pues quieren joder a Alfonso, quieren hacer las cosas, vea cómo lo quieren acabar. El día, en plena gente votando, llegaban mensajes al celular. Sí, diciendo que no tenía... Cuando usted trata a la gente así, la gente reacciona al contrario, porque esta es una ciudad rebelde, porque esta es una ciudad que cuando quieren decirle es para allá a la fuerza, vea, para el otro lado coge la gente, y vea cómo se expresó. 55.000 personas dijeron, no nos traten de imbécil. Doctor Alfonso, ¿cómo está usted en términos de obligaciones con los fiscales? Es que el Contralor General de la República advirtió que el que no esté al día en sus obligaciones fiscales no se puede posesionar, y esto también lo extiende a los concejales. Sí. ¿Cómo está usted en esa materia? Muy bien, muy bien. Fui funcionario público hace 18 años. Son las obligaciones fiscales, pues surgen a partir de eso. Fui contratista durante un año en la gobernación de Santander como alto consejero de Magdalena Medio, y es todo lo que he hecho, digamos, de términos contractuales, que es donde se generan las obligaciones, pues, fiscales de Contraloría. Hay un elemento dentro de su campaña que también marcó, y fue el tema del Boca Chico, ¿no? Fue un elemento que siempre apareció visualmente allí dentro de toda la estrategia de comunicación. Doctor Alfonso Orjas, ¿esto le genera más compromiso con la comunidad de pescadores de Barrancabermeja y toda la economía que se genera? Claro, he trabajado con yo diría con casi todas las asociaciones de pescadores. Desde hace varios años vengo haciéndolo. Por ejemplo, hicimos el encuentro Yariguíes de piscicultura, que hemos venido haciendo un proceso. Yo estoy hablándole hace 3 años a ellos del montaje de una comercializadora de pescado. Fui parte de la junta directiva de la piscícola San Silvestre hace 7 años. Trabajé en toda la modificación de la piscícola, precisamente para aterrizarlo en procesos más reales con la gente, y es un compromiso grande,
grande que tenemos con ellos, centros de acopio, necesitamos dignidad para la gente que está en el pescado. Mi abuelo Domiciano Manrique era pescador, Alberto lo conoció. Sí, sí, y además una cosa. Alberto A usted le deben agradecer. Alberto conoció a mi bisabuelo. Alberto está joven, ¿no? Sí. Lo delató. Doctor Alfonso, a usted se le debe que se haya disparado el consumo de pescado en Barrancabermeja, indudablemente. Porque No, lo el volvió, consumo por un lado, Alberto, pero también volvimos al río. Sí. Yo me acuerdo cuando el tatarabuelo del doctor Alfonso hablaba conmigo en el muelle de Puerto Wilches, hablaba precisamente sobre el futuro del pescado. Miren que ahora el nieto es, ya ves, Cuando estaba arrancando el pescado. Todavía transitaban barcos de vapor por el río empezaban a Magdalena. aparecer los primeros pescados. Pero sí fue un elemento No, sí, fundamental en toda esa fundamental, estrategia ¿no? de comunicación y que hacía parte de eso que usted hablaba ahorita, de esos elementos que nos hace sentir arraigo e identidad con el ser barranqueños. Claro, es que yo vengo de Yariguíes Estéreo. O sea, ahí somos un imán y lo que expulsamos de ahí es barranqueñismo puro. O qué más que una La Sirena de Yariguíes un diciembre. O qué más que las 12 de la noche. O qué más que un desde septiembre se siente que viene diciembre, o qué más que Noticias en Acción, o sea, todo lo que hemos nosotros... No, y ahora te lo cuento, no me vayas, te lo cuento por un lado, ¿no? Nosotros lo que palpitamos y vivimos es Barrancabermeja, o sea, ese es mi ADN. Cuando yo todos los días en la oficina estoy hablando con alguien de Barrancabermeja, con un músico, con alguien del sector de cultura, con alguien del sector comercial, con una iniciativa de jóvenes. Le puedo contar que en estos años yo creo que por lo menos he participado en unos 100 desarrollos de productos de ciudad, entre programas de radio, entre procesos culturales de Barrancabermeja, los mismos encuentros que nacieron en el marco de Yariguíes, o sea, en todo lo que he estado. Entonces, yo no puedo ser nada distinto a ser barranqueño. Eso es lo que yo soy, y lo que sale de mi boca, o lo que puede salir de una campaña política, o lo que sale ahorita que saca a caminar, es eso, es barranqueñidad. Doctor Alfonso, ya hablemos ya de gobernar, porque... Estás lleno de números. Sí, no, ese es mi trabajo. Chicharrones. Usted ya es alcalde electo. Cambiemos de plato. Sí, cambiemos de plato. Pasamos del pescado al chicharrón. Al chicharrón. Llegó el pescado. Doctor Alfonso, Me quedo con el pescado, dígale. 29 de octubre, no tenemos cuota aprobado. Sí. Sí. ¿Qué espera usted recibir el 1 de enero? Ay, Dios ¿Aprobado mío. o sin cuota? ¿Qué cree usted que va a pasar? No, digamos, no me atrevo a decir un sí o no. Entiendo, y mañana que empecemos a recibir en el tema del empalme, el proceso, entiendo que está en la CAS. Sí, todavía Sí, sí. aún Y está en la que CAS. la CAS está en la obligación de entregarlo ya se cumplieron los términos de ley, y debería entrar al Consejo Municipal. Le digo la verdad, yo espero recibir el poto, porque nosotros lo que aspiramos es entrar ya en la fase de implementación, y cuando estamos hablando de empleo, por poner un ítem, estamos hablando de zonas generadoras de empleo, como una zona franca, una zona industrial, como una expansión agrícola, como un tema de alturas, como tema de organización para vivienda, y todo eso lo marca el poto. Caso contrario de a no tenerlo, nos va a implicar volver a hacerlo bajo las bases, seguramente nos va a servir los estudios, pero nos va a recortar un pedazo del gobierno, de tiempo. Y eso es una mala noticia, porque yo me veo ya en este momento con todo el sector comercial, empresarial, socioeconómico de la ciudad, organizándonos con un programa de ordenamiento territorial, obviamente que pasen los controles del consejo, que se hagan las discusiones y modificaciones que se requieren también del Consejo Territorial de Planeación, que haga toda la revisión y los chequeos. Estoy hablando, digamos, en sentido que ya pase todos esos procesos y lo tengamos aprobado. Si no, creo que va a ser una dificultad importante para la ciudad, pero sin embargo nos vamos a quedar en la queja. O sea, vamos a trabajar duro en eso, y yo voy a seguir, afortunadamente, bueno,
se organizó Pro Barranca Bermeja, que va a ser gran parte de la tarea de buscar la inversión para la ciudad en todo el tema de la meseta, de la fortuna, buscar todo el tema de expansión agrícola, las universidades. Ya se conformó el consejo o la Asociación de Universidades de Barranca Bermeja para empezar todo ese proceso de trabajo con ellos para lo que es las fases de investigación y su relacionamiento con el sector empresarial y comercial de la ciudad. Y donde más me duele es en la parte de vivienda, porque vea, yo no puedo terminar el gobierno sin que le demos una respuesta clara a la gente que vive sobre el río. No podemos terminar el gobierno sin que demos una respuesta clara y de acciones concretas frente a los más de 80 asentamientos que existen en la ciudad, y todo eso tiene que ver con el POT también. Otro chicharrón. No, dejemos que el doctor nos vaya manejando. Sí, yo creo que por ahora es... ¿Qué ves ahí en las cifras? ¿Cuál es tu análisis? Pues doctor, usted se posiciona primero con una fuerza política como Maíz, porque Maíz no existía como fuerza política aquí en Barranca. Sí. Se posiciona usted como una fuerza política y tiene un escenario de retos, tiene una oposición, va a tener una fuerte oposición, diría uno, ¿no? Con un candidato Jonathan Vázquez y espera uno que tenga usted como un consejo a su favor, por así decirlo, o amigo suyo, cercano políticamente, por así decirlo. En términos generales se ve un escenario de gobernabilidad manejable, pues, sí, desde aquí, ¿no? Desde viendo aquí sin llegar el 1 de enero. Okay. Pero tiene usted más de 55.000 razones para gobernar bien, doctor Alfonso. Sí, pero ya ese número borrémoslo. Hoy somos todos. Hoy somos todos los barranqueños. Pero hay que comenzar por eso. Sí. Hay que comenzar del chip que se comienza con 55.000 razones. Que se hagan multiplicar durante 4 años es diferente. Okay, eso pienso yo, en mi humilde opinión, después de recordar 2 pasos por Puerto Wilches en compañía de su tatarabuelo. Entonces, eso... Que he tocado. No, pero es cierto, es cierto. Es que a Alberto no le pasan los años. Hablemos del tema de... ¿Cómo que no? No, porque si es así tendría como 100 años. Hablemos del tema del empalme. Es que tiene una cámara full HD y allá yo le hace allá sus ajustes. Allá. Hablemos del empalme realmente, como dijo Leslie. ¿Cuándo comienzan a formarse los cuadros para el inicio del empalme? Ya anoche empecé a formar los cuadros. Durante todo el día voy a terminar de organizarlos, a comunicarme con ellos para empezar el proceso a más tardar mañana. ¿Tiene idea de cómo va a encontrar la ciudad, por ejemplo, financieramente? Barranca? Sí, los números son públicos de la parte de deuda pública, lo sabemos, hay unos compromisos grandes, 35.000 millones de pesos hay que cancelar el próximo año. Esos números están ahí. Yo creo que hoy el nivel del detalle es el que necesitamos. ¿Cuál es el nivel del detalle? ¿Qué proyectos realmente están en el banco? ¿Qué procesos administrativos tenemos con los ministerios? ¿Cuál es el avance de temas importantes como Cor Magdalena, que creo... No sé si me equivoqué ahí, porque a ratificar ahorita hay elección en 15 días y Barranca Bermeja no está en la mesa directiva de Cor Magdalena, y necesitamos estar ahí porque es que necesitamos que la concesión del río Magdalena se reactive y Barranca Bermeja necesita una voz dentro de ella. Entonces hay muchos procesos, digamos, ya el detalle que necesitamos, bancos de proyectos, temas de planeación, temas de vivienda, cuáles son los procesos que se vienen adelantando, tema de POT que ustedes mencionaban anteriormente, procesos judiciales de la administración municipal. Bueno, son muchos temas que ya al detalle pues vamos a revisar. ¿Cómo va a ser el proceso para la elección de su gabinete? Quienes los van a acompañar en esa difícil tarea que es gobernar Barranca Bermeja. Por toda esa marca de identidad que uno vio en su campaña, uno creería que van a ser barranqueños. Sí, van a ser barranqueños, el 100% de ellos. Vamos a hacer un chequeo general pues de las personas, de sus talentos, sus capacidades, su idoneidad, su transparencia, su compromiso con la ciudad, y ya estoy en ese proceso. En el tema de empleo, doctor Alfonso Lejas, que uno de los temas también ahí como que generan bastante preocupación en Barranca Bermeja, una cifra que nos deja el DANE, que es del 23% de desempleo en el puerto petrolero. Sí, dejar los cimientos fuertes de una economía organizada de ciudad. Siempre se debate mucho si son tantos miles o son tantos miles. Yo creo que realmente el punto más fuerte y que nuestra alcaldía tiene que dejar es una base económica clara. O sea,
qué es la ciudad en términos económicos, cuáles son esas apuestas de diversificación económica, pero ya montadas dentro de bases tributarias, de seguridad jurídica, de organización de ciudad, de alianzas público-privadas, de participación de las universidades, y dice, bueno, es el campo, listo, ¿cuál es ese listado entonces de acciones frente al campo que alcaldía, las demás alcaldías que vienen, pero además los sectores privados y otras organizaciones también entran a participar en ello? Si tenemos una organización de política pública económica de la ciudad, tenemos un camino correcto para seguir, y ese es un compromiso claro que voy a dejarle a la ciudad. Ahí está en el programa de gobierno. Cuando me decían cómo empezar ese tema, por organizar la casa, y organizar la casa es eso. Claro, está el plan ambiental, el plan de empleo ambiental, están todos los temas de empleo de choque, como los llamamos tradicionalmente, que son de choque, pero a Barrancabermeja no le podemos seguir ofreciendo una alternativa temporal, porque usted con la temporalidad no asegura la educación para sus hijos o el adquirir una vivienda, y eso es lo que surge de la alcaldía y lo que surge hoy de la industria petrolera. Necesitamos ese empleo fijo, empleo constante, y eso le da una economía seria, organizada, a la que nosotros vamos a trabajar. Doctor, o sea que usted de los que cree que es mejor generar 20 empleos a largo plazo que tener 200 a 3 meses. Pues. Por la situación coyuntural de la ciudad, nos toca apostarle a las dos cosas. Porque hoy no podemos decirle a una familia, no, espérese que mientras que organizo la parte agrícola, no, necesitamos generar cosas de choque, de una, pero eso no nos puede apartar del núcleo fuerte para la tranquilidad de las familias barranqueñas, es que sepamos que esos 150 hoteles que tiene Barrancabermeja y que pueden generar más de 1.500 empleos, están activos. ¿Y cómo vamos a ser activos? Con una política clara de eventos deportivos de la ciudad, con una política de turismo que ya se ya se inició en este gobierno con el plan turístico, pero que tenemos que ponerle patines para que eso entre en un proceso real y podamos decir al final del gobierno, tenemos ese plan de choque, ahí hay un proceso, pero es que los hoteles los tenemos todos activos, tenemos 150 hoteles donde en promedio de 10 personas de cada uno de empleo, y ahí tenemos 1.500 personas con trabajo estable, y hay unos 50 productos turísticos en la ciudad, desde Plan de las Ciénegas, Río Magdalena, o tenemos 20, 30 eventos nacionales e internacionales al año en Barrancabermeja que le dan una continuidad a un proceso de movimiento económico. A eso es que nosotros estamos jugando. Doctor Alfonso, le agradecemos a usted la gentileza que ha tenido sacar de su tiempo, conversar amenadamente con nosotros de lo que se proyecta para Barrancabermeja en lo que serán los próximos 4 años. No, me encanta venir acá, muchísimas gracias siempre por su disposición de darme una oportunidad en la campaña para expresar mis ideas. Discúlpenme los días que no pude estar, en algunos se presentó algunas situaciones personales y en otras pues incluso hasta una médica en algún momento, pero también les pido que me permitan estar aquí como alcalde de la ciudad para estar en contacto con la comunidad, para contar lo que vamos haciendo, para que ustedes también ejerzan su labor de control desde el periodismo, y aquí estoy siempre abierto. Así será, las puertas están abiertas. Y les tengo una invitación final.